Buenas noches, doctor. Vamos a dar inicio a la explicación del segundo deber. El segundo deber son las características histológicas del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está compuesto por algunos órganos, entre esos tenemos la cavidad nasal, senos paranasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos y los pulmones. Bien, vamos a describir rápidamente. Tenemos la cavidad nasal, que son cámaras pares que están separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Son espacios alargados con una base amplia que se ubican sobre los paladares duro y blando, y el vértice estrecho y se apunta hacia la fosa craneal anterior. Cada cavidad por delante va a dar hacia el exterior, mientras que la parte anterior se comunica con la nasofaringe a través de las coanas. Y lateralmente los senos paranasales y el conducto nasolacrimal. Las cavidades se dividen en tres regiones. Tenemos la vestíbulo nasal, tenemos la región respiratoria y la región olfatoria. Los senos paranasales, estos son espacios llenos de aire que se van a encontrar en los huesos de las paredes de la cavidad nasal. Son extensiones de la región respiratoria y están revestidos por el epitelio propio del aparato respiratorio, que inicialmente es un epitelio cilíndrico delgado ciliado, pseudoestratificado, que contiene abundantes células caliciformes. Bien, también es importante indicar que ellos reciben el nombre según el hueso donde se ubiquen, ¿no? La nasofaringe está ubicada en la parte superior de la faringe. La nasofaringe y la trompa que están revestidas por el mismo epitelio pseudoestratificado ciliado de la cavidad nasal, mientras que la superficie luminal de la orofaringe está revestida por un epitelio diferente, propio de la parte de la orofaringe, de la cavidad bucal, que es un epitelio estratificado plano. La faringe va a comunicar las cavidades nasales y bucal con la laringe y con el esófago. Aquí tenemos un primer dibujo donde tenemos las cavidades nasales, y acá también cornetes nasales, superior, medio, inferior. La cavidad nasal, podemos observar la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. También estructuras de la tráquea, de la epiglotis y la glotis y las cuerdas vocales. Por su parte, tenemos que seguidamente, oyendo en este trayecto, nos vamos a encontrar con la laringe. La laringe es una estructura hueca de 4 o 5 centímetros de largo que va a comunicar a la faringe con la tráquea. Esta va a estar compuesta por un esqueleto cartilaginoso articulado que se va a mover por la acción de los músculos laringeos. Además de actuar como vía aérea de la respiración, también cumple una función importantísima, que es la generadora del tono al hablar y cantar. O sea, gracias a esta estructura se nos escucha la voz, ¿no? Durante la deglución, la entrada a la laringe está cerrada por la epiglotis. Lo que hace la epiglotis es proteger la entrada a la tráquea, y se va a dar un cierre simultáneo de la rima glótica también. Los pliegues vocales proporcionan seguridad adicional de que el alimento no pase por las vías aéreas, porque las vías aéreas inferiores son exclusivamente para el pase de aire. Y este está formado por placas irregulares de cartílago hialino y elástico también. Los cartílagos van a estar conectados entre sí por articulaciones, por membranas y también por ligamentos. Y sus movimientos están controlados, como ya indicamos, todo lo que se mueve, pues gracias a los músculos, y entonces aquí tenemos músculos laríngeos intrínsecos. Los pliegues vocales controlan el flujo de aire a través de la laringe y vibran para producir el sonido, mientras que los pliegues ventriculares son los llamados las cuerdas vocales falsas. Por acá tenemos el dibujo correspondiente de la laringe, con el hueso hioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoide, el músculo cricotiroideo y partes de los anillos de la tráquea. Por su parte, la tráquea es un tubo corto y flexible de aproximadamente unos 2,5 centímetros de diámetro por unos 10 a 12 centímetros de largo.
Sirve como conducto para el paso de aire y va a contribuir a acondicionar el aire inspirado. La tráquea se extiende desde la laringe hasta la mitad del tórax y se va a colocar en la parte frontal del esófago. En el tórax se divide en dos bronquios principales primarios, que van a entrar en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Dentro de la tráquea o en la luz de la tráquea va esta parte a permanecer abierta gracias a la disposición de los anillos cartilaginosos. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas, que sería la mucosa, submucosa, cartilaginosa y la adventicia, que sería la más externa. Como vemos aquí, tenemos el dibujo de las tráqueas y los anillos de cartílago y- de cartílago y alino, perdón. Los bronquios. Tenemos los bronquios. Bueno, la tráquea se va a dividir en dos ramos que forman los bronquios principales. Los bronquios principales van a ser los llamados bronquios primarios. Desde el punto de vista anatómico, estos se dividen y se dividen hacia ambos pulmones, ¿no? Y vamos a tener aquí los bronquios principales izquierdo y derecho. El bronquio derecho es más amplio, pero más corto que el izquierdo. Y al entrar al lienio pulmonar, cada bronquio principal se va a dividir en bronquios lobulares. Los bronquios lobulares son los bronquios secundarios. Y por ejemplo, en el pulmón izquierdo, este se va a dividir en dos lóbulos y en el pulmón derecho se divide en tres lóbulos. Por lo que el bronquio asimismo en el pulmón izquierdo va a dar dos ramas y mientras que el pulmón derecho va a dar tres ramas lobulares. El pulmón izquierdo se subdivide en 8 segmentos broncopulmonares y el pulmón izquierdo en 10 segmentos broncopulmonares. Por lo tanto, en el pulmón derecho, los bronquios lobulares, que son los secundarios, van a dividirse en 10 broncos segmentales, que son los terciarios, y los bronquios lobulares van a dar a 8 broncos segmentarios, que serían los terciarios. Como podemos observar aquí, vemos el bronquio lobular superior izquierdo e inferior, que tiene sus bronquios, perdón, los bronquios principales izquierdo y derecho. El bronquio principal izquierdo, que se divide en su lóbulo superior izquierdo y su lóbulo inferior izquierdo, mientras que el lóbulo derecho tiene el superior, el medio y el inferior. Los bronquiolos, bueno, los bronquios, estos que vimos anteriormente, van disminuyendo de tamaño, ¿no? Y las placas cartilaginosas también van desapareciendo. Y donde la vía aérea va a alcanzar un diámetro de menos de 1 milímetro, de 1 milímetro para abajo, a partir de ahí vamos a llamarlo bronquiolo. Los segmentos broncopulmonares se subdividen en lobulillos pulmonares. A cada lobulillo lo abastece uno de estos bronquiolos. Los acinos pulmonares son las unidades estructurales más pequeñas de los lobulillos y cada acino va a constar de un bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio y de alveolo, como vemos aquí. Aquí vemos los bronquios, luego siguen las ramificaciones y tenemos los bronquiolos. Tenemos bronquiolos para su mayor ilustración, acá están dibujados. Tenemos el bronquiolo terminal, esto que está rojito son el músculo liso. Tenemos el bronquiolo respiratorio. Primero está el terminal, luego tenemos el bronquiolo respiratorio y luego tenemos como este gajito de uvas, así son los sacos alveolares que están compuestos por alveolos. Y luego que los abrimos, bueno, acá tenemos más o menos como se vería un alveolo por dentro. Y los alveolos están revestidos de capilares sanguíneos, que como vemos son capilares de, que tienen sangre arterial y sangre venosa. Los pulmones son órganos pares, cada uno está suspendido por una movilidad en su mitad torácica, por los bronquios principales y también por los troncos vasculares, en este caso arterias y venas. Y los troncos vasculares y están separados entre sí por el corazón y por el resto del contenido que está en el mediastino. Debido a la ubicación del corazón hacia el lado izquierdo, el pulmón es más grande que el derecho, porque el corazón ocupa gran parte de este espacio. Ambos están divididos en lóbulos, de los cuales el pulmón derecho, como ya vimos inicialmente o en la parte de arriba, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Y cada lóbulo está separado por fisuras profundas que llegan casi hasta los bronquios principales. Estas se subdividen, lóbulos se van a subdividir en unidades menores denominadas segmentos broncopulmonares, que a su vez se van a subdividir en
o multidividir, digamos así, en lobulillos. La superficie externa del pulmón está recubierta por una membrana serosa llamada la pleura visceral. Como información que ya nos ha indicado también el doctor, al nacer los pulmones son de color rosa, claro, pero ya con la edad se forman grisáceos con entrada de aire, ¿no? Y también tienen manchas negras. Estas manchas negras se deben al depósito que entra en el tejido conectivo, partículas de polvo de carbón inhalado. Y es más notable en personas que viven en la ciudad o en población urbana, donde hay mucho smog, y en fumadores. Bien, pasamos a la siguiente tarea, que es describir el componente celular de la mucosa olfatoria, traqueal, bronquial y alveolar. Es decir, qué células están presentes en la mucosa olfatoria, en la mucosa traqueal, en la mucosa bronquial y en la mucosa alveolar. El componente celular de la mucosa olfatoria: existen básicamente o principalmente tres tipos de células, que son las olfatorias, las de sostén o sustentaculares y las basales. Las células olfatorias son las neuronas bipolares propiamente dichas, que tienen, como toda neurona, tienen una dendrita y un axón. La dendrita está dirigida hacia la superficie y el axón está dirigida hacia el sistema nervioso central. El núcleo va a estar rodeado de mayor cantidad de citoplasma y el núcleo es redondo y se ubica a nivel intermedio entre los núcleos de las células basales y sustentaculares. La dendrita transcurre sin ramificación hasta la superficie libre del epitelio, donde forma un ensanchamiento que se llama la vesícula olfatoria, que sobresale un poco sobre la superficie epitelial. De ahí tenemos un número variable de cilios muy largos, con una primera porción corta que presta una estructura propia de todos los cilios, que es 9+2, de los microtúbulos que se organizan de esa manera, 9+2. Y después se tornan más delgados y contienen solo los dos microtúbulos centrales. O sea, se quedarían sin 9 microtúbulos y quedarían solo los dos microtúbulos centrales una vez que ya se alargan. Y tienen una vida también de 4 a 8 semanas, hasta aproximadamente 2 meses. Las células sustentaculares o sostén, que van a estar dentro de las células olfatorias o a separar estas células olfatorias, rodean la dendrita y el axón. Sus núcleos son ovalados y se ubican en la parte luminal del epitelio, donde el citoplasma es más abundante. También tenemos que en la parte apical las células están unidas entre sí y con las dendritas olfatorias mediante complejos de unión. Y desde la superficie apical van a partir numerosas microvellosidades que se mezclan con los cilios olfatorios de la membrana superficial. Las células contienen gránulos de lipofuscina que les da un color pardo amarillento. Mientras que las células basales son las células madre. Estas se diferencian a las dos formas celulares anteriores. Sus núcleos son con frecuencia se invaginan y se sitúan por debajo de los núcleos de las células receptoras olfatorias. El citoplasma contiene pocos orgánulos, pues una característica importante de una célula que está en reserva o célula madre que se activa una vez que se necesite o se requiera un recambio celular, ¿no? Luego tenemos el componente celular de la mucosa traqueal, que aquí es un epitelio pseudotraficado ciliado. En la tráquea tenemos este epitelio y está compuesto por varios tipos de células, como son las células ciliadas, células caliciformes, en cepillo, intermedias, basales, endócrinas. Tenemos algunos tipos de células aquí. Las células ciliadas contienen gran cantidad de cuerpos basales correspondiente al número de los cilios. A menudo se ven los cuerpos basales muy cercanos, como una línea que tiñe en la forma apical de las células. La porción terminal de los cilios se va a extender hasta la parte de arriba en una capa de mucina producida por las células caliciformes. Ya sabemos que las células caliciformes son las que se crean o las que producen la mucina o el moco, y son muy similares a las que vimos anteriormente, a sus homólogas, las homólogas del tracto digestivo, donde también tenemos células caliciformes en el intestino delgado y intestino grueso, ¿no? En el epitelio de estos. Y se crea la capa de mucina que yace por encima de los cilios. Las células de cepillo que poseen un borde de cepillo luminal que está compuesto por las microvellosidades que aparecen en escasa cantidad, pero se encuentran dispersas en toda la vía aérea. Y también pueden funcionar como quimioreceptoras.
Las células intermedias que tienen un aspecto inmaduro y se cree que presentan precursores no totalmente diferenciados de células ciliadas y caliciformes. Y las células basales están aún menos diferenciadas que las células intermedias, son células madres, como vimos también en la primera parte, y producen células por división mitótica para la diferenciación de los demás tipos celulares, como toda célula madre. Las células endocrinas contienen glándulas de secreción característicos que se ubican en la región basal de la célula, es decir, entre el núcleo y la lámina basal. Y aquí, estas células tienen gran similitud con las endocrinas del tracto digestivo, con las del tracto gastrointestinal, que son enteroendocrinas. En la actualidad, estas células endocrinas se incluyen en el sistema neuroendocrino y aparecen en grupos inervados por lo que forman cuerpos neuroepiteliales. Las células contienen serotonina y varios péptidos, pero se desconoce realmente su función real, mientras que el autor indica que es probable que sean importantes para la contracción del músculo liso. El componente celular de la lámina bronquial. Aquí tenemos un epitelio pseudoestratificado que cuenta con la misma composición celular que el de la tráquea. Pero a nivel de bronquiolo tenemos un epitelio ya diferente, que es un epitelio cúbico simple, en donde se encuentran las células de Clara, que están entre las células ciliadas. Las células de Clara aumentan en cantidad, mientras que las células ciliadas van disminuyendo a lo largo del bronquiolo. Las células de Clara son células no ciliadas que tienen una prominencia redondeada característica. Estas son células secretoras que tienen un retículo endoplásmico rugoso basal bien desarrollado, un aparato de Golgi supranuclear o lateral con glándulas de secreción que contienen proteínas y muchas cisternas de retículo endoplásmico liso en el citoplasma apical. También secreta un agente importante que se llama un agente sulfactante tensoactivo y una proteína de secreción CC16. Mientras que el componente celular de la mucosa alveolar son los neumocitos tipo 1, tipo 2 y también los macrófagos alveolares. O sea, esas serían células epiteliales, ¿no? Que conforman esta mucosa alveolar. Las células, los neumocitos tipo 1 tienen pequeños núcleos aplanados que se confunden con facilidad con núcleos de células endoteliales capilares, salvo en la región nuclear. Su citoplasma es aplanado, que el espesor de las células apenas es 0.1 mm. En la periferia plana de las células se va a distinguir la zónula occludens con las células epiteliales vecinas. Los neumocitos tipo 1 conforman la separación completa entre el tejido conectivo muy vascularizado y el aire alveolar, es decir, que forma esta barrera hematogaseosa, ¿no? Ayuda a formar esta barrera. Los neumocitos tipo 1 contienen cantidades pequeñas de orgánulos y se cree que su actividad metabólica es muy limitada. En caso de daño de los neumocitos tipo 1, quien va a reemplazar son los neumocitos tipo 2 primitivos que luego se van a diferenciar nuevamente en neumocitos tipo 1. Por su parte, los neumocitos tipo 2, también denominados células del Tabí, que tienen forma irregular, tienen un núcleo bastante grande y redondeado. Las células suelen sobresalir hacia la luz del alveolo y se encuentran en mayor número que los neumocitos tipo 1. Sin embargo, solo cubren un porcentaje de la superficie alveolar. Están unidos entre sí con los neumocitos tipo 1 mediante zónulas ocludentes. El citoplasma contiene un retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi bien desarrollado y gran cantidad de cuerpos laminares de hasta 1 UM de tamaño y contiene laminillas concéntricas con características de bicapa lipídica. Y va a secretar una sustancia muy importante, tensoactiva, que es el surfactante, que es el que nos va a ayudar a que los alveolos no colapsen. Los macrófagos alveolares son los principales responsables de que en condiciones normales pues, la porción respiratoria se mantenga estéril. Estos van a ser los encargados de fagocitar las partículas de polvo o células de polvo, que luego una vez que han fagocitado las partículas, van a abandonar los alveolos y migran hacia la parte ciliada de los bronquiolos. Y luego serán transportados por el moco hacia la faringe, donde van a ser deglutidos. O por reflejo de la tos, pues van a ser expectorados. La capa de líquido y moco se encuentra sobre el epitelio de las vías aéreas y es transportada hacia la boca. Cuando hay filtración de sangre en los alveolos, los macrófagos también fagocitan y degradan eritrocitos.
y generan hemosiderina, un pigmento pardo dorado con hierro en abundancia. A los macrófagos que contienen hemosiderina se los denomina células de insuficiencia cardíaca. En el tercer punto tenemos que escribir 10 características funcionales del aparato respiratorio y tenemos como primera característica que es el que conduce el aire, ¿no? La porción proximal, en la parte más de arriba del tracto respiratorio, forma una serie de conductos respiratorios por los que va a pasar el aire entre la atmósfera y las áreas de intercambio gaseoso de los sacos alveolares. Este aire tiene que ser condicionado, por lo tanto, una de las funciones es la filtración de aire. El aire que pasa por estas vías tiene que ser acondicionado antes de que alcance las unidades respiratorias terminales de los alveolos. Es decir, que en su camino hacia los sacos alveolares el aire se va a limpiar, se van a retirar partículas existentes, se va a humedecer, a calentar. Y aquí nos van a ayudar las cavidades nasales, las sueros paranasales, para ofrecer este tipo de servicios para calentar, humidificar y eliminar partículas. También fundamentalmente el aparato respiratorio se utiliza para realizar el intercambio de gases. Esto es el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? La principal función del sistema respiratorio es obtener oxígeno desde el ambiente y entregarlo a los diversos tejidos para la producción de energía, mientras que en este metabolismo aeróbico celular el producto principal es el dióxido de carbono, el cual se va a entregar a través del sistema respiratorio para que salga del cuerpo. Y este proceso va a ocurrir en los alveolos. La fonación, como ya se ha hablado en la faringe, el aire que atraviesa la laringe sirve para generar sonidos del habla. La fonación es la producción de sonidos gracias al movimiento de aire a través de las cuerdas vocales, gracias a la acción del sistema nervioso central sobre los músculos de la respiración. Es decir, que no solamente va a servir para el paso de aire, sino también para producir sonido. También nos genera un equilibrio ácido-base. El sistema respiratorio participa en el equilibrio de ácido-base, removiendo el dióxido de carbono. El sistema nervioso central posee receptores de dióxido de carbono y hidrogeniones en sangre arterial y líquido cefalorraquídeo, los cuales entregan información a los centros de control de la respiración. Y estos centros de control modifican la ventilación alveolar en situaciones de acidosis y de alcalosis. Los mecanismos de reserva. Tenemos mecanismos de defensa ante la exposición constante a microorganismos, ya sea virus, bacterias o hongos, a partículas, ya sea partículas de polvo, de asbesto, a gases como humo, tabaco, entre otros, que son inhalados eventualmente a través de las vías respiratorias. El pulmón tiene el mecanismo de defensa. El moco producido por las células caliciformes en todo el epitelio, a través de todo el epitelio respiratorio, actúa atrapando estas partículas y transportándolas desde la vía aérea baja hasta la faringe para su eliminación a través del reflejo de la tos o a través de la dilución de las secreciones. Además, estos macrófagos alveolares y distintas enzimas también actúan eliminando partículas que logran llegar hacia más distal en el acino alveolar. Ya vimos que en los alveolos también están los macrófagos alveolares, entonces ellos nos ayudan a eliminar estas partículas que llegan hasta esta distancia. El metabolismo también nos ayuda porque clásicamente, aunque los pulmones se consideran inactivos desde el punto de vista metabólico, sin embargo se ha descubierto que las células de epitelio respiratorio son capaces de metabolizar distintos sustratos, tales como los neumocitos tipo 2, que son células especializadas en el aparato respiratorio, capaces de sintetizar surfactantes, sustancia encargada de reducir la tensión superficial y por lo tanto la retracción de elástica alveolar, estabilizando el alveolo y evitando el colapso del mismo. También nos da el sentido del olfato, o sea, a través de esto podemos saber qué es lo que estamos oliendo. El aire que pasa a través de la mucosa olfatoria de las cavidades nasales transporta también estímulos para el sentido del olfato a través de células receptoras olfatorias, que son las neuronas bipolares que ya vimos y que poseen una prolongación apical con cilios. Las moléculas que participan en la traducción olfatoria se encuentran dentro de los cilios largos que surgen del bulbo olfatorio. También traduce sensaciones en general. El epitelio olfatorio también contiene células en cepillo y estas participan en la traducción de las sensaciones en general y la quimiosensibilidad de la mucosa.
La superficie basal de la célula del cepillo establece contacto sináptico con las células nerviosas que penetran la lámina basal. Aquí las fibras nerviosas son terminaciones del quinto par craneal, que es el trigémino, que es eminentemente sensitivo y que interviene en la sensación general y en la mediación de reflejos como los estornudos o la tos. El mecanismo de ventilación también es una función importante. Tenemos estos procesos de inhalación y exhalación que van a depender también de la relación anatómica de los pulmones, pues tenemos las membranas pleurales, las cavidades pleurales y las fibras elásticas del parenquima pulmonar. Aquí la contracción de la musculatura es vital porque nos va a permitir que la inhalación y la exhalación. También tenemos como punto 4 que hay que hacer un análisis sobre la estructura de las capas de tejido cartilaginoso, muscular y epitelial, desde la tráquea, alveolo, bronquios y bronquiolos. En la tráquea, esta estructura de capas cartilaginosa, muscular y epitelial van cambiando, ¿no? Es la tráquea hacia inferior. Bien, la tráquea va a estar tapizada por una mucosa que se asemeja a la parte inferior de la laringe. Tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico o columnar y el mismo va a ser ciliado y el mismo contiene, como ya se indicó, células caliciformes. La luz de este tubo se mantiene abierta gracias a una serie de anillos cartilaginosos que están incluidos en un tejido conectivo fibroso que se extiende como una membrana fibroelástica entre los cartílagos y no puede separarse del pericondrio. La abertura posterior va a estar ocupada por fuertes haces de células musculares. El músculo traqueal se extiende en sentido transversal entre los extremos de los cartílagos. Como podemos observar, aquí nos indica que la tráquea va a estar recorrida por anillos cartilaginosos de cartílago hialino, que van a estar en forma de C o en forma de herradura, es decir, que no van a cerrar completamente. Los bronquios, al inicio los bronquios, bueno, tienen la misma estructura histológica que la tráquea, pero cuando ya los bronquios ingresan a los pulmones, la estructura de la pared bronquial va a cambiar. Los anillos del cartílago van a estar reemplazados por placas cartilaginosas que van a tener ya no esta forma de herradura, sino que va a tener una forma irregular. Estas placas se distribuyen en una organización lineal alrededor de toda la circunferencia de la pared, lo cual va a ser importante porque los bronquios van a tener una forma circular y a medida que los bronquios van a disminuyendo, las placas de cartílago se hacen más pequeñas y menos abundantes. O sea, a medida que los alvéolos se van dividiendo, el cartílago se va a ir perdiendo o disminuyendo. El epitelio de la mucosa de los bronquios principales, lobulares y segmentarios es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. También hay un cambio aquí que es la adición del músculo liso para formar una capa circular completa. O sea, ya aquí vemos que entra el músculo liso a la acción, lo cual forma una capa circular y conforme disminuye la cantidad de cartílago, el músculo liso va a aumentar o se va a hacer más evidente. En los bronquios más pequeños, el músculo liso puede ser discontinuo. Ahora seguimos con el bronquiolo. El bronquiolo, ya dijimos que cuando estas cavidades miden 1 milímetro o menos de ellos, pues vamos a pasar de bronquio a bronquiolo. Entonces, en los bronquios ya no hay placas cartilaginosas, aquí ya se perdieron. En los bronquiolos más grandes hay epitelio cilíndrico simple ciliado. En los bronquiolos más pequeños encontramos epitelio cúbico simple ciliado. Y en los bronquiolos terminales encontramos epitelio cúbico simple ya no ciliado. Las fibras musculares lisas van en aumento, ya perdimos cartílago, aquí van a aumentar las fibras musculares lisas, de modo que en la pared de los bronquiolos más pequeños solo van a encontrar músculo liso, en los bronquiolos ya más pequeñitos. Y los alveolos que están compuestos por células alveolares tipo 1 y tipo 2, los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y esto va a formar una barrera o una frontera biológica vulnerable que se compone de células especializadas, que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. La pared alveolar es delgada, es una delgada separación entre dos alveolos adyacentes y se compone de una capa de tejido conectivo que está revestida por epitelio. Esta capa de tejido conectivo va a contener fibras colágenas y elásticas y forman un trenzado entre las cuales van a ingresar los capilares.
pulmonares. El tejido conectivo contiene fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos y células plasmáticas, bueno, que las van a ser utilizadas en caso necesario, ¿no? Por último, tenemos describir la conformación funcional de la membrana de filtración sangre-aire a nivel alveolar. Bueno, la membrana de filtración sangre-aire es la barrera hemato-gaseosa, sangre, hemato, gaseoso, aire. Está en el tabique interalveolar, es decir, entre estos dos alveolos. Ahí se encuentra esta barrera hematogaseosa. Esta barrera de difusión entre sangre y aire comprende el citoplasma aplanado de las células endoteliales, comprende las dos láminas basales, es decir, la lámina basal de uno y otro célula, con el tejido conectivo intermedio, vamos a tener un citoplasma aplanado de los neumocitos tipo 1. También, esto conforma esta barrera hematogaseosa. Y existen dos porciones, una porción gruesa y una porción delgada del tabique interalveolar. Las células y las fibras del tejido conectivo pueden estar entre las dos láminas basales, lo que va a ocasionar un ensanchamiento en el tabique interalveolar, produciéndose así la porción gruesa. En esta porción gruesa no va a existir este intercambio sangre-aire, lo que sí va a ocasionar en la porción delgada, que es el lugar donde se da este intercambio gaseoso. Es decir, es aquí donde ocurre el intercambio de CO2 y de oxígeno entre el espacio alveolar aéreo y la sangre. Tenemos la bibliografía, los 6 libros y 6 páginas de buscadores oficiales. Esto sería la explicación de la segunda tarea, doctor.